La predicación del día de hoy tiene como título Examínese primero la palabra. Hace un mes aproximadamente yo hice una predicación que titulé Primero la palabra. Digamos que esta podría ser la parte 2 de esa predicación. Pero hoy le agregué algo. Examínese primero la palabra. Y para esto quiero que vayamos a leer un momentico ahí en Juan capítulo 1, del versículo 43 al 46. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es que nosotros muchas veces tendemos a tener la misma actitud que Natanael en este pasaje. Usted me dirá, ¿cómo así? Sí, puede sonar algo despectivo, algo incrédulo, algo incluso hasta arribista. Porque él le dice como, ¿de allá puede salir algo bueno? No creo. Suena mal, suena como raro, me parece a mí, no sé si usted lo ve así. Hasta fastidioso puede sonar. ¿Ya? Natanael tiene una pregunta y cuestionaba a Felipe sobre esa pregunta. Ojo, preguntar no está mal. Pero de pronto la forma en que preguntó no fue la mejor. Es que era muy común en la época que la gente se refiriera así de Nazaret, como una ciudad ahí como mala, como fea, como... no voy a poner un ejemplo hoy, pero usted puede pensar hoy en una región o en una parte donde la gente diga, uy, no, yo por allá no. Por ejemplo, sí, en el Bronx podría ser como que... Pero es que es diferente porque es que cuando usted habla del Bronx usted le da bueno, pero no, sí me sirve el ejemplo, porque es que si usted viera a Nazaret como el Bronx, usted diría, ¿de allá puede salir algo bueno? Bueno, entonces metámonos en ese contexto que nos sirve. Así lo estaba viendo Natanael. Entonces cuando usted ve algo así, lo que está haciendo es mirándolo como no me sirve, como usted no quiero. Y entonces nosotros a veces, aunque usted no lo crea, pero si no es su caso lo felicito, pero yo sí he hecho eso y lastimosamente lo he hecho, nosotros muchas veces tendemos a ver la Biblia de esa manera. Y tendemos a desprestigiarla. Usted me dice, yo nunca he visto la Biblia como si fuera el Bronx. De pronto, a medida que va pasando la prédica, usted se va a dar cuenta que de pronto sí lo ha hecho sin darse cuenta, de pronto. Nosotros a veces también tendemos a desechar cosas que leemos o aprendemos simplemente porque no nos parece, o porque nuestros argumentos son más poderosos, o porque me parece mejor a mí, o porque se me acomoda mejor lo que yo sé que lo que estoy leyendo, o porque simplemente el que lo está diciendo no me cae bien. A mí me pasaba. Ese tipo no me cae bien, ni siquiera lo voy a escuchar. Puede pasar. Si no le pasa a usted, bien, yo le hablo de mi experiencia para poderlo meter en el contexto. A veces el Señor nos habla por medio de la palabra también, y nosotros creemos que nos lo inventamos, y preferimos creerle a otras cosas y no a lo que hemos leído en la palabra, o a lo que el Señor nos ha revelado con la palabra. Entonces usted lee algo en la Biblia y dice, no, eso está como extraño, mejor voy a ver qué me dice este predicador. Y si el predicador le dice algo contrario a lo que usted leyó, usted le cree más al predicador. No cree que Dios le puede revelar a usted cosas en la palabra. Hace un mes yo compartí un sermón con ustedes llamado Primero la Palabra, y en esa prédica tocamos algunos puntos donde Jesús discutió con algunas sectas de la época. Pero entiéndame algo, secta, cuando dicen secta no es algo peyorativo, no es algo así como una secta, algo malo. Usted puede leer la Biblia y dice la secta de los fariseos. Y está hablando de una comunidad, de un conjunto de personas que siguen algo, como una religión. Hoy en día lo conocemos como una denominación. Entonces están los cristianos que son carismáticos, los cristianos que son bautistas, los que son ortodoxos, ¿cuál? Pentecostales, gracias, hay varias dentro de los mismos. Entonces a eso se le llamaba la secta de los fariseos. Yo estoy puntualizando en eso porque fue lo que hablé en la prédica anterior sobre la secta de los fariseos. Entonces Jesús discutía con ellos porque ellos estaban poniendo leyes de hombres, ¿se acuerda de eso? O mandamientos de hombres por encima de los mandamientos o de las leyes de Dios. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Y esa fue digamos que la discusión siempre entre Jesús y ellos. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque como quizás hoy toquemos más temas similares o algo de eso, no quiero que usted se me pierda. Pero además porque el título de la predicación es Examínese primero la palabra. Y lo que esta predicación busca hacer en ustedes, como ya lo hizo en mí, es eso, que usted se examine. Y que cuando usted se examine pueda ver
si realmente usted está llevando una religión como hacían ellos, si usted está llevando una denominación, o sea, si usted está siguiendo una denominación, si usted está siguiendo un mandamiento de hombre pensando que es un mandamiento de Dios, o si usted realmente está siguiendo al Jesús que está aquí en la Biblia, o la palabra que está aquí en la Biblia. El primer paso para hacer este autoexamen que les estoy hablando, del examínese, es muy sencillo y lo acabamos de leer en Natanael. Su actitud no puede ser o no debe ser como la de Natanael al principio de la charla con Felipe. No puede ser despectivo. La pastora Lida decía hace 8 días en su predicación que uno a veces tenía que bajarse uno, yo estoy parafraseando, no lo dijo así, pero así es. Debía como bajarse uno y escuchar, o sea, no dar por hecho algo o no de una vez como lanzar sino calmarse, escuchar, mirar si sí o si no y después sí analizar. La Biblia lo dice mejor, la Biblia dice, examine todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Lo que usted tiene que hacer hoy para ese examen que tiene que hacerse usted mismo, yo no se lo voy a calificar, es usted solo. Es eso, es no meta el sablazo de una vez. Escuche, medite, dispóngase y retenga lo que le sirve y lo que no, sáquelo. Pero de una vez se lo digo, porque estamos viendo que primero es la palabra. Si usted tiene que examinarse, tiene que ver por qué o para qué. Entonces, primer paso es ese, que su actitud no puede o no debe ser como la de Natanael al principio de la charla. Fíjese, estoy hablando de eso, que fue muy como despectivo al momento de eso. Pero sí debe ser, el segundo punto, como la que tuvo después. ¿Cuál fue la que tuvo después? Le dijo Felipe, ven y ve. Y él dijo, bueno, yo voy. ¿Qué es lo primero? Su actitud no puede ser despectiva ante la palabra, para ese autoexamen. Y segundo, compruébelo. Vaya y compruébelo, si es verdad. Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que escuchamos en la predicación y se acabó, y entonces creemos y ya. O con lo que nos han enseñado y se acabó y ya. Y entonces nosotros creemos y pensamos que es así y nos vamos y ya. Y entonces después cuando alguien le dice a usted, ay, es que no sé si eso está bien o no está bien, pues hubiese hecho eso antes. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco el tema ahí para que podamos entender lo que vamos a hablar. Entonces leamos nuevamente el versículo 46, por favor. Ahí de Juan capítulo 1, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire, es que en la época de Jesús, con tantas denominaciones que había, todo el mundo creía una cosa diferente, porque cada uno hacía lo que quería con las escrituras. Todos interpretaban como querían y enseñaban según fuera conveniente para su doctrina. Todos lo hacían. Vamos a ver unos ejemplos para que usted me entienda más o menos de lo que estoy hablando. Juan capítulo 7, versículo 25. Para que usted se dé cuenta que eso no pasa solamente hoy, sino que eso pasaba desde hace mucho tiempo. Juan capítulo 7, versículo 25 hasta el 27. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, primero, ellos están diciendo, ahí dice que unos de Jerusalén, en el versículo 25, unos de Jerusalén están diciendo que cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde vendrá. Pero en cambio de ese Jesús sí saben dónde viene. Eso decían ellos. Ahora mire lo que dice más adelante el capítulo 7, ahí en el versículo 40. 7:40. El título de mi Biblia dice, división entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces unos decían que nadie sabía dónde vendría el Mesías, y otros decían, no, pero sí sabemos de dónde viene, pero este no viene de allá. Lea el versículo 52, por favor, de ahí del mismo 7. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le estaban diciendo a Nicodemo. Nicodemo fue el que defendía a Jesús. Nicodemo decía, escuchen lo que él dice antes de juzgarlo. Y la gente le dice, no tenemos que escucharlo, olvídese. De allá no puede salir nada bueno. El Mesías tenía que venir de tal parte. ¿Qué hicieron ellos? De una vez dijeron, no queremos escucharlo porque él no cumple con lo que debe ser. Entonces había gente que decía, no sabemos de dónde viene el Cristo, pero otros decían, sí sabemos de dónde viene el Cristo.
Si usted lee otra vez esos pasajes que le acabo de dar, los que no sabían de dónde venía el Cristo era la gente común, la gente que estaba por ahí. Dice, algunos de Jerusalén. Pero acá están hablando los fariseos o los doctores de la ley. Y ellos dicen, ahí dicen, y eres tú también Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pareciera que no supieran. Pero usted se acuerda la historia del nacimiento de Jesús. Vea, lea conmigo Mateo capítulo 2. No se preocupe que a medida que voy avanzando voy haciendo como un resumen para que usted entienda por qué estamos hablando de todo eso. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, estoy leyendo Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si usted quiere ver dónde está eso, ahí en la concordancia de su Biblia si tiene, dice, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces usted va a esa porción y está esa profecía que está cumpliendo Jesús. En solo su nacimiento está cumpliendo ya una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Mandó llamar a los sacerdotes, a los que sabían, y les preguntó dónde iban a nacer el rey. Y ellos le respondieron, en Belén, porque el profeta dijo que allá iba a ser. Y citaron la Escritura. Eso nos muestra dos cosas importantes. Uno, que la gente sí podía saber de dónde venía el Cristo. Ellos sí podían saber de dónde. Y dos, que los sacerdotes también sabían, y entonces nos muestra que ellos fueron a buscar en las Escrituras las respuestas. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas están en la palabra. ¿Amén? Pensé que no era amén. Usted tiene una duda y debería buscar ¿dónde? En la palabra. Porque la va a encontrar. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? ¿Y qué hizo Herodes? Llamó a los que sabían de las Escrituras y les dijo, venga, ¿dónde es que va a nacer el rey de los judíos? Y ellos fueron y buscaron en las profecías y dijeron, en Belén, porque eso dijo el profeta. Entonces nosotros necesitamos salir de una duda y nos vamos a ver qué dice el comentario bíblico de MacArthur, y de Matthew Henry, y de Charles Spurgeon, o del pastor que sea. Ojo, yo no estoy hablando más de los siervos del Señor o de nuestros hermanos en la fe. Estoy diciendo es que cuando nosotros ponemos la confianza más en ellos que en la propia palabra de Dios, nos empezamos a desviar del camino. Por eso le digo, examínese y primero la palabra. Porque si no nos examinamos y no empezamos a ver por dónde es que nos estamos yendo para encontrar las respuestas de lo que necesitamos, nos vamos a ir desviando sin darnos cuenta. Ese es el problema. Por eso yo decía hace un mes que primero la palabra, porque nosotros hoy día estamos igual que ellos. Mire, hay algo que hacían voy a contarles rápidamente. Y vamos a dar unos ejemplos ahorita de eso. El pueblo, los judíos, esos mismos judíos que mataron al Señor Jesús, ellos mismos tenían como unas normas, o sea, los mandamientos de los hombres que les he estado hablando, y se estaban desviando tanto, que llegaron a un punto en que dijeron algo. Ustedes saben que, eso lo han hablado aquí ya los pastores, y vuelvo a tocarlo un poquito, hay algo llamado la halajá. La halajá para los judíos es una unión entre la ley escrita, o sea, todo lo que es la escritura, el Antiguo Testamento, y la ley oral, que es todo lo que ellos le aumentaron a la Biblia. Eso se llama la halajá, ellos tienen un revuelto de eso. ¿Cuál es el problema? Que esos judíos ahora están diciendo, desde hace rato, pero hoy en día está más fuerte, que la ley oral, o sea, lo que ellos se inventaron, o lo que ellos comentaron de eso, o lo que ellos interpretaron de eso, está por igual o por encima de la ley de Dios. Usted dirá, uy, esos judíos son terribles, uy, desde que mataron a Jesús, uy, no, terrible. Le digo algo, ustedes y yo estamos igual, pero no nos hemos dado cuenta. Y nosotros despotricamos o hablamos mal de los judíos, ¿no? Judío, tú mataste a Jesús. Yo me incluyo. Yo era los que veían la pasión de Cristo y decía, ojalá tuviera yo un revólver y a cada de esos fariseos, de verdad. Después entendí, y después que me da eso en la película, paro y digo, Señor, tenía que ser así porque si no yo no estaría hoy aquí. Y yo entiendo, pero en el momento me da la ira. Usted y yo estamos iguales y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué hacen ellos? Hay cosas que la ley, por decirlo de alguna manera, o la escritura del Antiguo Testamento no son muy, o sea, no tiene, por ejemplo, dice, en el día de reposo ninguna obra haréis, ninguna obra.
Entonces ellos decían, bueno, ¿y cuál obra? ¿Qué será una obra? Entonces, obra en el original es maasim en el hebreo, que es un plural. En singular sería maas, o sea, obra, maasim es obras y maasa es obra. Entonces, eso significa obra, ¿sí? Obra. Pero como ellos dijeron, tenemos que buscar el otro significado a eso porque obra es muy inconcluso. Entonces, pongámosle también precedente. Entonces, para ellos, la palabra maasim o maasa quiere decir obra, obras y también precedente. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban a buscar un precedente en alguien que ellos consideraran un gran maestro o una gran persona para hacer conforme él hacía. Y como él hacía, entonces lo estipulaban y era ley. ¿Me explico? Entonces, si nosotros hoy viéramos en la Biblia que dice rendir el culto, un ejemplo. ¿Cómo se rinde el culto? No, la Biblia solo dice rendir el culto, no sabemos cómo se rinde el culto. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo lo hacía Maxwell, o vamos a ver cómo lo hacía Matthew Henry. Entonces íbamos y Matthew Henry lo hacía así, entonces lo hacemos igual a como lo hacía Matthew Henry y lo establecemos como si eso fuera una ley. Y de ahí en adelante todo el mundo tenía que hacerlo así. Eso es el maasino, el maasa que hacen los judíos. Desde esa época hasta el día de hoy. O sea, un mandamiento de hombres por encima del mandamiento de Dios. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Simple, que ellos por querer hacer algo bueno están haciendo algo malo, porque están por encima de la Biblia. Y ahí ya nosotros estamos mal. Muy, muy mal. Usted me va a decir, pero Samuel, esos son los judíos, usted no ha hablado de los cristianos. No se preocupe que ya voy para allá. Volvamos a leer en Juan, por favor, capítulo 1. Momento. Es que me confundí aquí de versículo. Porque estamos hablando de, otra vez retomo, pues discúlpeme, es que me confundí de las hojas, puse la que no era. Estamos hablando que la gente estaba poniendo allá en la época de Jesús la palabra de ellos mismos, lo que ellos habían inventado o comentado de la Biblia por encima de la palabra de Dios y que nosotros realmente lo hacemos igual. Es absurdo que usted siguiera un precedente de una persona aparte. Entonces, haga cuenta que hoy en día yo dijera, la alabanza la vamos a hacer así y así va a ser para siempre. Y entonces de ahí todas las iglesias que vinieran acá se copiarían de eso. Están siguiendo una ley que yo me inventé, no lo que dice la Biblia. El problema de Jesús con los fariseos todo el tiempo fue el mismo. Que ellos estaban poniendo a la gente cargas como si fueran la palabra de Dios y era palabra de hombres. Por eso Jesús siempre peleaba con los fariseos. Cuando usted lea la Biblia y vea la pelea de Jesús con los fariseos, busque bien, lea bien y se va a dar cuenta que la pelea de Jesús nunca fue, es que usted está poniéndole a la gente la ley que es pesada. Nunca. Él dijo antes, ustedes le están poniendo cargas a la gente que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. No tiene nada que ver con la Biblia. Es con lo que ellos estaban dando de más. ¿Sí me van entendiendo lo que estoy tratando de decir? Muy bien. Por eso le digo a usted que es absurdo que nosotros siguiéramos hoy lo que dijo el pastor Eduardo Cañas, lo que dijo el pastor Ricardo Rodríguez, lo que dijo el pastor Andrés Corson. No estoy hablando mal de ellos ni los desmerito, son siervos del Señor. Lo que digo es que sería absurdo que nosotros los siguiéramos a ellos. Porque ellos están siguiendo al Jesús de la Biblia, espero yo. Usted debería seguir al mismo que está en la palabra, a lo que le dice la Biblia, no lo que le dijo el pastor por más pastor que sea. Por más que él sea. Mire, yo tengo que contar algo que es triste, yo creo que lo conté hace un mes o hace rato en una predicación, y era que yo me fui de vacaciones bueno, me fui de paseo, y fui a una iglesia, y ese día en la iglesia había Santa Cena. Y entonces en la cena estuvo muy bonito todo el culto, y llegó la hora de la cena, y el pastor que estaba ahí dijo, por favor se ponen de pie las personas que son bautizadas. Y yo, me voy a parar. En esta iglesia, y yo, Entonces yo no era bautizado en esa iglesia y tuve que quedarme sentado. Y pasaron y le dieron la Santa Cena a todos los que eran bautizados en esa iglesia. Y a los que no éramos bautizados en esa iglesia nos dieron una uvita, para que participáramos de la ceremonia con una uvita. Dígame algo, ¿usted alguna vez vio que alguien celebrara la cena del Señor con una uva en la Biblia? No, ¿verdad? ¿Y entonces por qué lo están haciendo? No tengo nada en contra de mis hermanos de esa congregación. Solo digo, se da cuenta que muy sutilmente están haciendo cosas que no están en la Biblia y usted cree que no. Pero ahí están. Entonces yo llegué, eso no es lo triste del cuento, lo triste del cuento es que yo llegué otra vez a Bogotá y fui a la iglesia donde me congregaba y le dije, pastor, indignadísimo, yo, pastor, imagínese que tengo un problema. Fui a vacaciones a esta iglesia y le conté toda la historia. Y le dije, y pastor, ¿y por qué aquí entonces le damos la cena a todo el mundo? ¿Ellos están mal o ellos están bien? Yo no sabía, yo pregunté, ¿ellos están bien o nosotros estamos mal o qué hacemos? Y lo triste del cuento es la respuesta de mi pastor, pues del pastor de ahí de esa iglesia. Me dijo, Samuelito, nosotros no podemos luchar con las mega iglesias. En las mega iglesias a todo el mundo le dan cena. Y si nosotros no la damos aquí, entonces se van para allá. Esa fue la respuesta de mi pastor. Entonces yo dije,
Yo estaba esperando que él me sacara la Biblia y me dijera, Samuel, vea, la cena dice ta, 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 ta. Dijo las mega iglesias, o sea, las iglesias grandes. Entonces uno diría, deberíamos examinarnos de verdad, a ver si estamos caminando por las mega iglesias o por lo que dice la palabra. Porque si no, entonces ¿en qué estamos? No importa lo que hayan dicho esos pastores, ¿por qué? Porque es que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿para qué nos fijamos en lo que dijo él en el presente de cómo lo hace? Es que lo que importa es ver cómo está aquí, porque esto no pasa. Eso es lo mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si nosotros no tenemos eso claro en nuestra cabeza, miren, nos vamos a desviar en cualquier momento por esto. Por algo muy chiquitico, usted se empieza a ir y no se da cuenta. Y estamos respondiendo como el pastor aquella vez, es que en las iglesias grandes hacen. No, en las iglesias grandes pueden hacer lo que quieran. En las iglesias cristianas hubo una corriente hace unos 8 años más o menos, en que todos los eventos de jóvenes resultábamos porque yo también lo hice, quemando papelitos en una hoguerita, diciendo que nuestros pecados eran perdonados por el fuego de la higuera. Y la Biblia dice que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué estamos haciendo papelitos y quemándolos en fuego? ¿Me hago entender? ¿Y cómo llegó eso a mi congregación donde yo estaba? Porque alguien fue a una mega iglesia y lo vio y dijo, pastor, están haciendo algo buenísimo. Y lo metieron. Insisto, yo no estoy hablando mal de mis hermanos en la fe. Solo digo que dice la Escritura, no seas que por falta de conocimiento el pueblo va a perder y se está perdiendo. Pero es conocimiento de quién es la culpa, ¿el pastor? No, de nosotros, de todos. Porque no estamos leyendo, porque estamos más tiempo en WhatsApp, lo digo por mí, en Facebook, en la televisión. Mire, esta semana, de verdad, mire, los grupos de estudio son muy buenos y por eso los invito a que vayan. En un grupo de estudio de los que yo participo, me hicieron una pregunta y yo dije, la verdad no sé, voy a estudiar. Y me he puesto a estudiar toda la semana, entonces dejé los Juegos Olímpicos a un lado, y dejé el fútbol, y bueno, la televisión, y el WhatsApp, y estudié hasta que por fin dije, bueno, ya por lo menos puedo decirle algo. Todavía no sé todo, pero puedo decirle algo. Pero estudiando me di cuenta que cuando usted estudia la palabra puede encontrar. El punto es que no buscamos, porque no hay tiempo. Para Dios nunca hay tiempo. Hay tiempo para todo, pero para Dios nunca hay tiempo. Nunca. De verdad. Y eso fue un palazo que el Señor me dio a mí esta semana. Como te das cuenta que si sacas tiempo, le dije a la pastora, salí de mi cuarto, imagínate que, increíble. Y ella me dijo, se da cuenta que a veces a mí me mal genio cuando me toca pararme a hacer la comida y no sé qué. Yo sí, yo entendí. Porque pasé no sé cuántas horas estudiando Derecho y fue un gozo. Por eso yo lo invito a que usted deje un poquito de eso y se meta más en la Biblia para que pueda aprender. ¿Usted cree que es que hay mucha gente que dice, usted no, de hecho aquí no ha pasado, pero hay gente que dice, ay, a mí me encantaría ser como ese pastor que predica, que la palabra, pero hermano, es que eso no es que le vino iluminación y ya. O sea, sí, está la ayuda del Señor, pero tiene que estudiar, tiene que someterse, tiene que ir, sacrificar otras cosas por estudiar, porque si no, nunca va a pasar. De verdad, nunca va a pasar. No está esperando a que le llegue todo el poder de lo alto. Un hermano en otra congregación decía, el día que Samuel no esté, yo voy a poner las manos en el piano y voy a pedir al Espíritu Santo que toque y va a tocar por mí. Y él estaba convencido. Ojo con esto, el Señor es todopoderoso y Él puede hacer lo que usted no se imagina. Y podría hacerlo. Si usted una gota de conocimiento se monta allá y el Señor le da y toca. Pero ¿no sería mejor si usted en lugar de esperar a que el Espíritu Santo le haga, usted se ponga a estudiar para el día que yo falte pueda tocar? Le pregunto, ¿no le parece mejor? Y que con lo poco que usted pueda saber del piano, el Señor lo pueda usar grandemente. Una vez nos pasó en una iglesia, yo me acuerdo, la pastora estaba ahí. Yo me fui de viaje y quedó un señor y él dijo, bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Y la gente salió maravillada del culto, me contaban. No, fue un culto espectacular, la alabanza estuvo... Ese señor no tocaba bien, no sé qué pasó. Sí, yo no, y estaba muerto el susto, además había lesionado una mano y tocaba así. Con una mano así, con la otra aquí así. Le tocaba como así, yo me imagino. Pero lo salió excelente. Entonces sí se va a entender la diferencia entre usted hacer algo para que el Señor haga el resto y no esperar a que Dios haga todo. Examínese. Primero la palabra. Acuérdese que estamos trabajando sobre eso. Yo le conté sobre Cristo Lisbeth, ¿se acuerdan de eso? Hace un mes les conté sobre Cristo Lisbeth. Los que no estuvieron, qué lástima. Bueno, ahí está la predicación, se llama Primero la palabra, si la quiere escuchar. Estando en un grupo de estudio también esta semana, estábamos ahí en un grupo y una persona me hizo una pregunta. Me dijo, Samuel, que viene al tema que estamos tratando. Me decía, es que con tantas denominaciones que hay, un pastor dice esto, el otro dice esto, el de allá dice esto, el de acá dice esto, ¿qué hago? ¿A quién le creo? Yo le dije, sencillo, hermana, mire. Aquí es lo que tiene que creer.
Porque como le digo, cada persona se acomoda según lo que necesita, interpreta según lo que quiere o necesita decir. Y cuando usted viene acá, entonces, ¿por qué le digo, hablo de Cristo Lisbeth? Porque esa iglesia de Cristo Lisbeth es la misma que era la iglesia Creciendo en Gracia, la del señor José Luis de Jesús Silva. José Luis de Jesús Miranda, gracias. Que decía que era Jesucristo hombre, y que él era Dios, y que él era Dios, y que él era Dios. Y entonces, ¿qué pasó con Jesucristo hombre? Que se murió. Siendo Dios, se murió. Entonces Jesús murió, pero resucitó. Este murió, y nada. Y la gente que está allá sigue creyéndole así, pero mejor dicho. Entonces, ahí no va el punto duro de la predicación, sino de este tema. El punto es que yo me puse para poder saber qué está haciendo y por qué la gente vaya. Yo me puse a ver varias predicaciones de este señor y varios videos. Incluso ya por ahí vi algunas canciones que la pastora decía como, no, escuché eso, ya, quite eso. Pero yo lo escuchaba y leía. Y entonces en una predicación que fue la última que yo escuché, él arrancó con Romanos capítulo 3 y empezó y tenía un problema. Tenían unas pantallas grandes en la iglesia, entonces la gente empezó a no llevar Biblia, sino que veían la Biblia en las pantallas. ¿Ya? Y entonces, ojo, las pantallas no son malas. El punto es que cuando usted le dan todo en la mano, entonces usted se empieza a traer. Entonces, ay, dejé la Biblia, no, pero ya me la muestran en el entonces ya no la lleva. Y se le vuelve a la gente una costumbre. Y entonces, ¿qué hacía este señor? Llegó hasta Romanos capítulo 13 y siguió, y se saltó hasta el 26. Y nadie se dio cuenta porque estaba publicado ahora en las pantallas. ¿Sí ve? Porque es que el punto fuerte de esa iglesia es que el pecado no existe. El punto fuerte de la iglesia Creciendo en Gracia es que el pecado no existe. Entonces él se quedó diciendo que el pecado no existía y se saltó Romanos capítulo 3 donde dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y ese no lo dijo. Pero la gente por no llevar esto, no se dio cuenta que se lo saltó. Entonces usted dice, no, es que la gente está equivocada, es que la gente está errada. Pero por esto, porque les falta esto. Y entonces ahora resulta que ese señor José Luis era casado. Y como él se murió, entonces la esposa dijo, no, es que José Luis no era Jesucristo, yo soy Jesucristo. Yo, mujer, Jesús. Entonces no puede decir Jesús porque no, dice Cristo. Y es Cristo Lisbeth. Y entonces la señora Cristo Lisbeth tiene un montón de gente allá que la sigue diciendo que ella es Cristo. Entonces donde dice Juan 1, por ejemplo, en él estaba, y vimos su gloria como la del unigénito hijo del Padre, entonces ella pone en lugar de hijo, pone hija. De la unigénita hija del Padre. Pero eso no lo dice en ninguna parte. Pero la gente la sigue, no le importa. ¿Por qué? Porque no están viendo la palabra. Se están dejando llevar por cualquier persona que les dice lo que sea. Entonces, nosotros tomamos la actitud de Natanael al principio y decimos, es que esos fariseos sí son de lo peorcito, ¿no? Es que yo sigo con el cuento, porque es que yo era de esos, de verdad, estos fariseos, y no, qué grosería. Menos mal que no somos como los fariseos. Y ahí, ¡tum!, de una. Cuando usted lee los evangelios de hoy en adelante, fíjese en la pelea que yo le estaba diciendo. Y escuche la prédica hace un mes si quiere, la de primero la palabra, para que entienda esto. Pero miremos un poquito que eso que está pasando allá pasó de generación en generación de verdad. Ahora sí vayamos a Mateo capítulo 2, por favor. Porque eso que le pasó a Jesús, bueno, de hecho, eso que está pasando con los judíos allá, le está pasando a la iglesia hoy en día. Y usted se va a dar cuenta por qué. Y seguramente lo hemos visto 1.000.000 de veces, pero yo le voy a dar solamente un ejemplo pequeñito. Bueno, vamos a ver como 3 ejemplos, pero este es el primero. Mateo capítulo 2, verso 1 hasta, bueno, sí, desde el 1 vamos a ver. No, mentira, desde el 1 no, porque usted se sabe la historia de la visita de los magos, ¿verdad? Bueno, desde el versículo 9, ahorita vamos a hablar un poquito. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hasta ahí. Entonces, otra vez, dice el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero usted va el 24 de diciembre, y en el pesebre está el niño Jesús con 3 magos alrededor. Vuelva y lea el versículo 11. Y al entrar en la casa, le mostraron los presentes al niño. Entonces, ¿dónde estaba el niño cuando llegaron los magos? En la casa. Entonces, ¿usted por qué lo pone en el pesebre? Bueno, usted no sé. ¿Por qué la gente lo pone en el pesebre? Porque por encima está la tradición,
que la palabra de Dios. Ay, pero es que es lindo, no le hace daño a nadie. Sí, puede que no le haga daño a nadie. Pero recuerde que por las tradiciones es que hoy estamos como estamos. Porque todo el mundo sigue la tradición. Todo el mundo sigue la ley oral, en lugar de la ley escrita. Y nos mofamos de los judíos que no quieren nada con el Mesías, con Jesús. Y nosotros estamos igual, porque estamos poniendo cosas por encima de la palabra. ¿Me hago entender? ¿Usted alguna vez había leído este versículo? Ahí dice no, ¿sí? ¿No? Sí, entonces dice acá, sí lo había leído, pero no me había fijado en eso. ¿Se da cuenta que nosotros vemos y a veces no vemos de verdad? Es normal, me ha pasado muchas veces. Hasta hace unos días estaba comentando con los pastores en la casa y decía, yo nunca había leído este versículo. Hay un versículo que dice que cuando Jesús resucitó, muchos santos salieron de sus tumbas. ¿Usted había leído eso? Yo no lo había leído. Dice la Biblia que cuando él muere, se abren los sepulcros y muchos santos salen de las tumbas. Yo nunca había leído eso. Y yo he leído los evangelios varias veces, pero seguro pasé y ni le puse atención. Pero dice eso. Entonces me preguntaban, ¿y cuáles eran los santos? Ah, no, yo no sé hasta allá, toca estudiar quiénes eran, o sí, qué era. Pero dice que se abrieron las tumbas y salieron santos de las tumbas. No me pregunte más porque yo no sé, me toca buscar. Yo nunca había leído eso. Entonces fíjese cómo un versículo, usted lo ha pasado por ahí y no ha entendido el contexto. Porque no hemos sacado el tiempo, porque para Dios nunca hay tiempo. Estoy siendo sarcástico, ¿no? Vamos a hacer entonces un ejercicio. ¿Le parece? Pero necesito que hagan un ejercicio conmigo, de verdad. Necesito que me ayuden en este ejercicio para poderlo hacer bien. Entonces, la idea es que cuando yo le diga a usted esto, si usted lo ha hecho, levante la mano. ¿Le parece? Yo no lo voy a hacer caer en vergüenza, pero de verdad, sea sincero. Mire, si estamos examinándonos, entonces hagámoslo. Yo no lo voy a decir, si ve, pecador. No, al contrario, ni siquiera sabe lo que va a pasar. Pero es un ejercicio en el que quiero que todos juntos podamos como aprender. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. Uy, esto está bueno. Bueno, pero primero vamos a leer Juan capítulo 2. Los entusiasmé y no hice el ejemplo. Juan capítulo 2, versículo 5. Porque es que antes de los ejemplos voy a mostrarles unos ejemplos bíblicos, antes de hacer el otro. Juan capítulo 2, verso 5. Dice, bueno, espere, vamos a leer Juan capítulo 2, versículo, sí, desde el 6. Bueno, desde el 5. Juan capítulo 2, 5. Perdón, Joey. Juan capítulo 2, verso 5. ¿Lo tenemos? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí hay 2 cosas importantes que quiero que usted note en el pasaje que hemos leído. Primero, la Biblia dice que habían unas tinajas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Eso no está en la Biblia. Eso es un rito que ellos hacían. Hace un mes lo dije en la predicación de Primero la Palabra, que antes de comer tenían que lavarse las manos. Esas tinajas era para eso. Pero ahí dice claramente, rito de la purificación de los judíos. Ahí no dice que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esas fueron las tinajas que Jesús usó para hacer vino. Pero el punto que yo le quiero tocar de esto es que es vino. No es juguito de uva, es vino. Ahí dice. Y después se lo llevaron a probar a la persona y la persona dijo, has sacado el mejor vino. El mejor vino es el mejor vino. Yo no he probado nunca el mejor vino, no sé cómo será, pero es vino, no es jugo de uva, es vino. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una tradición que dice que el Señor Jesús no tomaba vino, sino juguito de uva. ¿Ve cómo la tradición está diciendo otra cosa contraria? Fíjese, es que todo el tiempo está pasando. Ahora, entonces usted puede decirme todo eso, ¿no? Lo que estamos hablando, pero o sea, Ismael, usted solamente se ha como
mostrado a los judíos y lo que los judíos hacían, bueno, le voy a mostrar lo que nosotros hacemos, que es muy similar. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio, entonces quiero que todos me ayuden, por favor. Ya le dije, ¿no? Me ayudan levantando su mano. ¿Está bien? Espero que la levanten muchos. Mentira, ojalá que no, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuántos alguna vez dijeron lo siguiente? O lo escucharon de alguien. O lo dijo usted o lo escuchó de alguien, se lo va a poner más fácil. Como dice la Biblia, ayúdame que yo te ayudaré. Para los de la grabación, casi la mitad de la iglesia levantó la mano. Levanten la mano, ¿no? Sin pena, sí. Ok. Sí, por eso digo, si no lo ha dicho, lo ha escuchado. Ayúdame que yo te ayudaré. Casi la mitad de la iglesia levantó la mano. ¿Usted sabía que eso es un dicho popular? Y entonces, ¿por qué decimos, como dice la Biblia, ayúdame que yo te ayudaré? Y yo fui el primero que yo lo decía. La Biblia dice que ayúdame, ayúdeme, hermano. Eso es un dicho. Ah, bueno, acá me dicen que la pastora Lida explicó una vez eso. Aquí. No está en la Biblia. Bien el primer ejemplo, ¿no? Bien. Listo. Otro. Esta es la situación, ¿no? Entonces usted va y le dice, hermano, tranquilo, tranquilo, hermano, confíe en Dios. Vea, como dice la Biblia, ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Se mueve, sí, se cae. Bueno, no tanta la mitad de la iglesia, pero sí una buena cantidad. Ah, bueno, acá me dicen que es una canción, yo no sabía. Yo no sabía que es una canción. Un amigo me dijo, me gritó, vi un... Uy, hermano, estoy conmovido. Y yo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Osquitar? Mi amigo es cero Dios. Y va y dice, es que leí, hermano, una frase que dice que ni una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Y eso me tiene impactado, hermano. Y yo decía, ve... Yo pensé que era la Biblia, yo estaba seguro. Y yo, uy, Señor, gracias, por fin obraste en este hermano. Osquitar, es que hay que leer la Biblia. No, hermano, pero yo no lo leí de la Biblia, pero estaba increíble. Entonces, bueno, casi la mitad de la iglesia, pero bueno. Otro ejemplo. Me están colaborando y me alegra eso, muy bien. Dice, este ejemplo es así. Hermano, usted debe cambiar, vea, no se preocupe, conozca la palabra y tranquilo, porque es que, mire, como dice la Biblia, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Compruébelo, lea, hermano, léalo, hágame el favor, búsquelo, vea, búsquelo. Génesis capítulo 185, versículo 235. Búsquelo. ¿Por qué no lo buscaron? Porque Génesis está hasta qué, Mariate, ¿estás buscando? Génesis 185, versículo 235. La hermana Susanita se ríe. Ah, ¿se da cuenta? Yo lo he dicho. Hasta el 50 va el libro de Génesis. Y yo le dije 185. Ya por ahí estamos pero pifiados. Imagínese. Ahora yo le pregunto, este mismo ejercicio, pero ¿usted lo dijo? Yo sí lo dije. Levante la mano los que lo dijeron. Que la Biblia decía eso. Que la Biblia decía que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. ¿Usted lo dijo? 5 personas para la grabación, 6 personas lo dijeron. Quiero decirle lo que dice la Biblia al respecto, ahora sí, unos poquitos, Proverbios capítulo 3. Sí, busquémoslo, Proverbios capítulo 3. Versículo 31. Porque estamos hablando que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Yo lo dije muchas veces diciendo que el Señor tenía misericordia y que Él amaba al pecador porque estaba mal, pero que aborrecía el pecado y que no sé qué. Y bueno. Proverbios capítulo 3, versículo 31 al 35. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Lea ahí más adelantico en Proverbios capítulo 11.
Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Quiere otro? Salmos capítulo 4, se lo voy a leer yo, perdón, no lo busque. Salmos capítulo 5. Sí, Salmos capítulo 5 del 4 en adelante, dice, porque tú no eres Dios. Bueno, voy a decirlo para que quede en la grabación y para que usted lo busque. Salmos capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Mire lo que dice. Salmos capítulo 5, verso 4 en adelante. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, ¿sí? Ustedes mismos lo leyeron. Pero esa frase, créame, se la escuché a muchos pastores y predicadores. Entonces a mí me preguntaban, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y yo, eso suena como poético, eso de Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso debe estar por allá en Cantares, en Proverbios, por allá debe estar en alguno de esos. Y nunca lo busqué. No sé, nunca lo busqué. Pensaba que era así. Pero ahora me encuentro estos versículos. Hay un montón, solamente saqué estos para darle un ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema entonces? Que le hemos creído más a todo el mundo y no a la palabra de Dios. Esa frase es de Mahatma Gandhi. Es una persona bien y un pensador y lo que sea, pero eso no es la Biblia. Pudo haberlo dicho el que quiera, pero la Biblia dice otra cosa, que el Señor aborrece al pecador, que el Señor no quiere nada que ver con lo que sea pecado. Entonces, ¿por qué decimos que Dios ama al pecador si eso no lo dice la Biblia? Dios amó al mundo, envió a su Hijo, perfecto. El amor de Dios está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no, lo siento. Eso no quiere decir que Dios ama al pecador. Porque Dios lo amó y le entregó su Hijo, pero el que no cree en Él, perdón, dice la Biblia que el Señor lo aborrece. En Juan, tiene que leer Juan, ahí dice. Entonces, retomemos para entender todo lo que hemos hablado para entrar en el grueso de la predicación. Estamos leyendo Juan capítulo 1. Que Natanael le dice a Felipe que si de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Y Felipe le dice que vaya y lo compruebe por él mismo. Lo que usted y yo acabamos de hacer es eso, comprobar por nosotros mismos que lo que dice la Escritura o la palabra de Dios es totalmente diferente en muchos aspectos a lo que nosotros creemos y nos han dicho. Y hay un montón de puntos que me encantaría tocar, pero que no tengo tiempo para poderlos tocar desde aquí. Por eso vaya a los grupos de estudio, ya le tocan. Venga al grupo del martes. Aprendemos bastante en esos grupos. Yo lo invito. Entonces, lo que acabamos de hacer fue eso. Comprobar con la misma palabra y mediante algunos ejemplos que nosotros tenemos muchas costumbres, enseñanzas, doctrinas, tradiciones o lo que usted quiera decir, que nos alejan de la palabra de Dios por completo. Y la única manera de poder ver si estamos bien o mal es ir directamente a la palabra de Dios, comprobar si estamos bien o no. Por eso le decía al principio lo de examinarse. Examínese, a ver si primero está la palabra. Eso fue lo que le dijo Felipe a Natanael. Venga y mírelo usted mismo, vea, compruébelo. Y fíjese que Felipe le dice a Natanael como que encontraron aquel, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45, ¿sí? ¿Dije bien? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Eso qué quiere decir? Que Felipe y Natanael conocían las Escrituras. Porque él le dijo igual que le dijeron allá a los sabios de la época, cuando le dijeron dónde van a ser el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Si Felipe le está diciendo a Natanael, oiga, encontramos a ese personaje del que está hablando allá atrás Moisés y todos los profetas. Eso quiere decir que ellos sabían de las Escrituras. Conocían las Escrituras. Sabían qué decía ahí. Entonces mire lo que dice el versículo en adelante, desde el 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjese que en el versículo 47, él le pregunta, ¿de dónde me conoces?
Y Jesús le dijo a Natanael lo que estaba haciendo, aún sin Jesús estar ahí presente. Metámonos en la escena. Jesús está aquí y le dice a esa persona, oiga, es que yo lo vi a usted cuando estaba allá, pero Jesús nunca estuvo con él. Es más, Natanael nunca lo había visto. No sabía quién era el Jesús ese del que le estaban hablando, era la primera vez que lo veía. Y yo le voy a contar una historia rápido. Una vez yo venía de alguna parte, yo no recuerdo dónde venía caminando con alguien. Venía caminando con alguien y me encontré unos hermanos de la iglesia ahí en la calle. Entonces paré y los saludé y entre ellos había una señora que yo nunca había visto. Y seguramente ella tampoco me había visto a mí, yo no sabía quién era. Y entonces las saludé a todos y les saludé a ella, hola señora, mucho gusto, mi nombre es Samuel. Y la señora me dio la mano y me miró, se quedó mirándome así y yo me quedé así como, y ella me miraba. Y se quedó mirándome así fijamente, que yo sentí que la mirada me entraba por aquí así. Y yo, uy, y la solté, pero no me gustó la mirada, no me gustó, o sea, me dio como miedo. Y bueno, y yo seguí normal y hablando, pero a mí me quedó el asunto. Entonces yo veía que yo estaba aquí hablando y la señora estaba acá y la señora me estaba mirando. Y yo sentía la mirada de ella acá y yo, tan raro. Bueno, muchachos, nos vemos, Dios los bendiga, ta, 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 ta. Y le di la mano a la señora y la señora me agarró la mano y me apretó. Me dijo, tú tienes un cargo en la iglesia, ¿verdad? Y yo me quedé así, asombrado, asustado. Y me dice, tú eres ministro de alabanza, ¿verdad? Tú tocas en la iglesia. Además tienes el cargo de los jóvenes, ¿verdad? Y yo, era como, ¿dónde estoy publicado yo? ¿Quién me está vigilando? ¿Quién iba a saber eso? Esa señora nunca me había visto. Y me dice, ora mucho, porque Satanás ha pedido para zarandearte. Cuídate, ayuna, haz vigilias y ora mucho, porque viene algo duro. Imagínate cómo me fui para mi casa yo. Mal, soy como asustado. Yo, ¿esto qué es? Esta señora nunca me había visto. ¿Cómo sabe esas cosas de mí? No, porque es que mis amigos le comentaron. No, pero ¿a qué horas? Yo después, ¿quién conoce a esa señora? No, ella es una amiga de mi mamá de no sé qué. O sea, era una señora que nada que ver. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a mí eso me impactó mucho. Y como 7, 8 meses después me di cuenta que me habían puesto como una trampa dura y si yo no hubiese estado orando y firme, hubiese sido algo complicado. Gracias a Dios no pasó nada. Pero me di cuenta que lo que la señora me había dicho era real. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? A mí, el punto que les quiero tocar es que la señora, sin conocerme, me dijo algo que era muy mío. Y eso me impactó. Lo que está pasando con Natanael es algo muy similar. Jesús le está diciendo, yo te vi antes que Felipe te llamara, allá te vi debajo de la higuera. Él queda como... Imagínense la actitud con la que va Natanael al encuentro con Jesús. Este debe ser otro de esos locos que dicen que es el Mesías. Ya. Acuérdese que aquí ha pasado la etapa del oscurantismo. O sea, desde Malaquías hasta Mateo no se había levantado un profeta en 400 o 600 años. Y aparece Jesús de la nada haciendo cosas. Entonces él va a decir, no, este debe ser un loco que se está creyendo el Mesías. Porque había gente que ya había pasado eso en la época. Entonces imagínense la actitud con la que va Natanael a ver a Jesús. Como, Y dice que apenas va llegando y le dice, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo creo que él venía así como, este loco cuando, uy, ¿y esto qué? Y eso le da pie a Natanael para quedarse, escucharlo y preguntarle, ¿de dónde me conoces? Para entender esto bien, vamos a ver 2 historias más. Y vamos a hacerlo rápidamente, por favor. Vamos a Juan capítulo 4. Perdón, a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 1. Pero por el tiempo mejor vamos a leer directamente desde el 5. Usted se sabe la historia y si no, léala en su casa, por favor. Es cortica, pero vamos a leer desde el 5. Lo tenemos, Juan 19, 5. Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús nunca había visto a Zaqueo. Zaqueo nunca había visto a Jesús. Pero Zaqueo hizo algo, él se fue a buscarlo porque quería saber quién era. Y se montó en el árbol.
Y Jesús venía caminando, yo me imagino la escena que Jesús venía caminando así y ve el árbol y ve al tipo y le dice, Zaqueo, bájate, necesito ir a tu casa. Zaqueo bajó enseguida y se fue corriendo porque dijo, él me conoce, él sabe quién soy yo. Y después de eso, Zaqueo cambia. ¿Qué hizo Zaqueo? Cambió. Zaqueo conoció al Señor allá cuando estaban comiendo, creyó en Él y actuó. Porque Él dice que ahí después que Él le va a dar a los pobres y no sé qué y no sé qué. O sea, cambió, Él actuó. ¿Ya? Miremos Juan capítulo 4. Versículo 14. Está hablando la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, primero, yo he escuchado una infinidad de pastores diciendo que esta mujer era una prostituta. ¿Alguna vez escucharon eso? Levanten la mano. Que la mujer samaritana era una prostituta. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? Bueno, resulta que en la ley judía, usted tenía que hacer algo. Usted se casaba. La mujer se casaba. ¿Sí? Y si la pareja que tenía cuando se casó no tenían hijos, entonces se moría el señor, tenía que casarse con el próximo. O sea, con el hermano, con el más próximo, con el que fuera, con el más próximo. Y si se casaba con él y no tenían hijos y el señor moría, entonces otra vez con el próximo, con el más cercano, con el pariente más cercano. Y si volvía a casarse y, ay Dios mío, tampoco tuvo hijos con ese y se murió el señor, o con el más cercano. Y si tenía un hijo con ese pariente más cercano y el señor moría, entonces ya, se quedaba viuda. Eso decía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque buscaban una descendencia para el Mesías. Por eso era que tenía que tener hijos, porque tenía que tener la descendencia. Y si no tenía hijos tenía que buscarlo, entonces por eso seguía con el pariente más próximo. Entonces imagínense los pastores que dicen que esta mujer es una prostituta. Están al otro extremo. Porque esta señora lo que es una señora increíblemente pegada a la palabra. Es una persona que está viviendo conforme a la Escritura. Pero no es más fácil decir que es una prostituta porque sí. Porque no entendemos el contexto. Porque ponemos por encima la palabra de cualquier otro pastor o personaje y no la palabra de Dios. Cuando usted va y entra en el contexto, usted se da cuenta que esta mujer es una mujer santa, apartada para Dios, porque está guardando aún su vida, así sea lo que sea, para cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo eso, entendemos por qué la señora no es mala. Pero mire que hay algo chévere, porque es que los judíos y los samaritanos no se podían hablar. Había una pelea ahí extraña. Pero cuando Jesús le dice eso, ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Como que ya no le importó la división que había entre ellos dos. Yo, venga a ver, ¿cómo así? Fíjese que lo mismo que Zaqueo, Jesús conocía a la mujer. Jesús sabía quién era. Le estaba demostrando que él sabía. Lea conmigo el versículo 28, de ahí del mismo Juan 4. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Apenas pensó que ese era el Cristo. Dijo, yo me voy. Y mire lo que dice el versículo 39 del mismo Juan 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hizo exactamente lo mismo que hizo Zaqueo. Conoció al Señor, creyó en él y actuó. Se fue a llamar a los otros. Mire, escuchen, encontré al Mesías. ¿Cómo así? No puede ser. Y todos fueron, ¿y qué? Comprobaron. Y le dijeron, ya no creemos solamente porque usted me dijo, sino porque lo escuchamos a él y definitivamente ese es el Cristo. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que aunque son la misma cosa, son situaciones diferentes. Ya va a entenderme.
Y quiero decirle eso a usted hoy. El Señor nos habla a todos, pero nos habla de manera diferente. Porque usted pasa una situación específica y en esa situación Dios le habla. Y usted pasa una situación y ahí Dios le habla. De la misma manera, le puede hablar del amor, pero a usted le enseña con una situación y a este otro le enseña con una situación. Porque Dios nos conoce. Lo que quiero que usted entienda es que el Señor nos conoce. Y que Dios sabe por qué lo hace de esa manera y no de esta. Porque Él sabe usted cómo es. Fíjese que a Zaqueo fue de una manera y a la mujer samaritana fue de otra. Y vamos a ver que con Natanael fue de otra. Juan capítulo 1. Acuérdense que estamos examinándonos, que primero sea la palabra. Versículo 47 a 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mire algo, en la antigüedad, en los momentos de sol y calor, siempre la gente buscaba refugiarse o buscar sombra debajo de una higuera. Y las higueras, por lo general, las plantaban en las orillas de los ríos, junto a viñedos, sí, junto al fruto de la vid. Por lo general, no siempre, habían higueras solitas que no estaban plantadas junto, pero por lo general ellos buscaban hacer eso, plantarlas junto a una vid y junto a un río. Ahora usted entiende por qué el Salmo 1 dice eso: bienaventurado, que junto a corrientes de agua. ¿Cómo es que dice el Salmo 1? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo plantaban ahí precisamente para eso, para que no cayera la hoja, entonces simplemente usted siempre estuviera ahí debajo en sombrita. ¿Sí me hago entender? Para ellos era un lugar, después de Salomón, o sea, de Salomón hacia acá, la higuera siempre representaba un lugar de paz, de tranquilidad, de confort, un lugar donde estaba todo bien. Cuando le dicen: hermano, ¿está debajo de la higuera? Y usted: sí, amén, estoy debajo de la higuera. O sea, estoy en tranquilidad, estoy en paz, estoy en armonía, todo me está saliendo bien. Eso es una frase que desde Salomón la usan. Hoy en día todavía hay israelitas que usan la expresión debajo de la higuera, o judíos, que dicen debajo de la higuera. Ojo que hay una diferencia, ya ahorita la explicamos un poquito. Pero todavía la usan. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque vamos a entender un poquito de lo que está hablando aquí. Entonces, también, además de todo eso que le acabo de decir, la higuera era un lugar importante para los rabinos, para las personas que estudiaban las escrituras, porque ellos se iban a esos lugares alejados a meditar en la palabra. Ellos tenían esas costumbres. Hoy en día todavía lo hacen. Se van porque hay un lugar fresco, corre la brisa, no hay nadie por ahí cerquita, entonces pueden meditar en la palabra. Natanael estaba allá, debajo de una higuera. Y entonces yo me imagino que Natanael estaba, esto es algo mío, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, solamente dice que estaba bajo de la higuera. Pero entrando en el contexto en el que se está manejando la historia, podríamos pensar que puede ser así. Pero ojo, es algo que podemos pensar, no es así, pues no sabemos si fue así. Pero Natanael podría estar allá haciendo lo que hacían todos, meditando en la palabra. Ahí tranquilo, diciendo: Señor, hay tantas personas que se han venido, se está levantando tanta cosa, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Por dónde será el camino? Muéstrame tu palabra, ayúdame, Señor, a entender. Quiero ver al Mesías, quiero saber si lo voy a poder ver, ayúdame. Yo me imagino que esa era la oración de Natanael debajo de la higuera. Me imagino yo, por todo lo que estamos hablando. Entonces en el versículo 47, cuando Jesús lo ve venir y le dice: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño, yo me imagino la cara de él así. Porque acuérdense que vimos que Natanael conocía las escrituras. ¿Se acuerda? Que vimos que ellos... Mire lo que dice Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 13. Acuérdense que estamos hablando de esto porque es que el Señor nos habla a cada uno dependiendo de nuestra condición o dependiendo de lo que necesita mostrarnos. A Zaqueo le habló de una forma, a la mujer samaritana de otra, y ahora le va a hablar a este señor Natanael que conoce las escrituras. Y cuando lo ve venir le dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces yo me imagino que la cara de Natanael, él quedó como impactado porque mire lo que está pasando en Sofonías capítulo 13. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mire algo, Natanael es judío. Usted sabe, ellos eran todos judíos. Natanael es judío, desde la tribu de Judá.
Pero el Señor le dice, él le hubiese podido decir, he ahí un judío que no hay mancha en él. Pero no le dice un judío, sino le dice, he ahí un israelita. Porque le está mostrando lo que dice la Escritura. Que el verdadero israelita no va a tener engaño en su boca ni mentira. Y por eso es que Natanael queda impactado de una vez. Porque dice, uy, este por lo menos sabe la Escritura. Sofonías 3:13. ¿Sí soy claro? ¿Sí soy claro más o menos en lo que estoy tratando de decir? Si no, vuelvo y explico. ¿Sí? Ok. El punto es que para llamar la atención de Natanael, Jesús tenía que usar algo que a él lo atrapara. Y lo que a él lo atrapaba era ¿qué? La Escritura. ¿Y se acuerda que Jesús conocía a Zaqueo y a la mujer samaritana? Pues conocía a Natanael y sabía que en él de verdad había un verdadero israelito en quien no había engaño. Que él quería de verdad amar al Señor. ¿Y dónde lo estaba buscando? Meditando en la Escritura. ¿Y qué le dijo Jesús? La Escritura. Y entonces de una vez Natanael quedó así. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? ¿De dónde me conoce? Por eso es el asombro de Natanael. Porque él medita en las Escrituras todo el tiempo y Jesús va y le habla de las Escrituras. Quedó. Y le dice, allá cuando estabas debajo de la higuera, antes que viniera Natanael, antes que viniera Felipe a llamarte, yo te vi. Yo te conozco. Miren lo que dice la Biblia en Zacarías capítulo 3. Zacarías está ahí atrásito de Mateo y de Malaquías. Porque le dijo, no, debajo de la higuera te vi. Zacarías capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Mire, esto está hablando de una profecía mesiánica, del fin de los tiempos, de cuando se acabe todo, que toda la gente va a estar feliz y van a venir al lugar de gozo, al lugar de paz, de tranquilidad que es debajo de la higuera. Pero le está mostrando a él por la palabra que él realmente es el Mesías. Cuando él le dice, te vi debajo de la higuera, seguramente Natanael de una vez vino acá esta palabra en Zacarías y dijo, es que este es el que en un día nos va a salvar. En algún día o en un día nos va a salvar y vamos a estar debajo de la higuera como yo estaba. Cuando Natanael escuchó eso fue, definitivamente tú eres el rey de Israel, el Dios poderoso. ¿Qué fue lo que hizo que Natanael creyera que Jesús era el Mesías prometido? Que Jesús le habló de la Escritura, le habló de la palabra. Porque Natanael la única manera en que hubiese creído en eso era así. A la mujer samaritana no tuvo que decirle nada de la palabra, le dijo lo que ella le pasaba. A Zaqueo le dijo, yo sé quién es usted, bájese. Pero a él tenía que hablarle por medio de la palabra. Usted y yo necesitamos examinarnos para ver si nosotros estamos caminando por medio de la palabra y estamos creyendo en el Mesías prometido por el Padre en el Antiguo Testamento, por la palabra que Él nos dejó, o si estamos creyendo por la tradición de los hombres, porque mi amiga me invitó, porque ella me dijo, porque él me dijo. Y es el punto en el que tenemos que llegar nosotros a examinarnos. Mire lo que dice Lucas capítulo 20. Porque ahí en Zacarías habla de la piedra, ¿no? La piedra, ¿se acuerda cuando allá en Génesis capítulo 28, Jacob pone una piedra y duerme sobre la piedra? Puso la cabeza sobre la piedra. Está hablando que el Mesías es la piedra, o sea, es la cabeza de todo. Lea conmigo Lucas capítulo 20. Ya con estos 3 versículos terminamos. Lucas capítulo 20, versículo 17 y 18. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. ¿Qué está diciendo ahí? Que esa piedra, si usted está sobre esa piedra, se va a raspar porque le va a doler, porque seguir al Señor es doloroso. Pero si la piedra le cae encima, lo espicha, lo aplasta, lo desmenuza. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Se acuerda que leímos al principio en Salmos capítulo 118? Vamos a leer Salmos capítulo 118 rápido. No lo vamos a leer todo, solamente unos versículos. Salmos 118, versículo 20, y quiero que le pongan mucha atención, porque es que el Salmo siempre tiene que ver con la predicación, y esto es importante. Salmos 118, versículo 20, en adelante, dice, esta es puerta de Jehová, ojo, esta es puerta de Jehová
Por ella entrarán los justos. La escritura dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Siga leyendo, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. En el único nombre en el cual hay salvación es Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Le queda alguna duda de qué estaba hablando la piedra? Lea por favor conmigo Hechos capítulo 4. Hechos 4:10. Hechos capítulo 4 verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ojo a esto. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces usted me pregunta, bueno, ya entendí que Jesús es la piedra, si es la profecía mesiánica allá de Jacob cuando él se acuesta sobre la piedra, está perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos hablado y con lo que quiero decirle esta mañana? Lea conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 20. Póngame mucha atención porque aquí terminamos la predicación del día de hoy. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados, bueno, desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren lo que dice la Biblia tan increíble. Dice que cimentados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, todo el Nuevo Testamento, y de los profetas. Usted me dice, pero ahí no dice la ley. Los profetas, ¿de qué hablaban los profetas? Los profetas siempre hablaron haciendo noción a la ley. Los profetas siempre decían, el pueblo ustedes, pueblo malo, se alejaron de las palabras que el Señor dio. Por eso va a pasar esto. Y por eso va a venir un Salvador. Los profetas todo el tiempo hicieron eso. El pueblo se alejó de la palabra que Jehová había dado. Por eso los van a destruir, pero va a venir un Salvador. Los profetas todo el tiempo hicieron lo mismo. O sea, estaban recordando la ley. Por eso acá dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre toda la Biblia. Edificados en la palabra. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entiéndame algo, por favor. Usted debe seguir toda la escritura como una sola. Pero el nombre en el que hay salvación es en Jesús. Es la principal negra del ángulo. Bueno, Yeshua. Ahí está el nombre. Ahí está el camino para llegar. No podemos desviarnos a ningún lado. Es aquí. Ahí no dijo, vaya a los comentarios bíblicos, que están bien en muchas cosas. Pero si el comentario bíblico está en contra de lo que dice acá, pues usted no está fundamentado como dice la palabra en Jesucristo y en la palabra de los apóstoles y los profetas. Hay que ir a la palabra. Por eso estoy diciendo desde el principio, examínese. Y yo lo digo con nosotros, o sea, todos juntos, examinémonos. Y veamos primero la palabra. Porque si no nos vamos a perder. Lea, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mi hermano, lo que el Señor está diciendo ahí es que nos acerquemos a la piedra viva, que es el Mesías prometido por el Padre, para que nosotros también seamos piedras vivas edificados como Él, creyendo, dice ahí, en Él. ¿Se acuerdan lo que hicieron todos la mujer samaritana, Zaqueo y Natanael? Lo conocieron, creyeron en Él y actuaron. Y dice la Biblia, el que creyere no será avergonzado. Por eso usted debe examinarse, porque todas las personas que se ponen a decir cosas que no son bíblicas, caen avergonzados. Y me acuerdo en este momento, que yo no tenía, pero me acuerdo de una señora en Ecuador, que estaba siendo apoyada para ser presidente. Y eso dijo que no, que el movimiento cristiano y que Jehová de los ejércitos me va a ser presidente de este país. Sacó como un 2% en las elecciones. Quedó avergonzada. ¿Pero por qué quedó avergonzada? Ay, es que Dios la dejó en vergüenza. No, porque se alejó de la palabra de Dios. Y si usted está con Dios, está con Dios.
pero si no está con Dios, está en contra de Dios. Siga leyendo versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, ¿usted cree? Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, hermano, ¿cuál es mi consejo? Que Jesús, que ese Mesías prometido, no se convierta en usted en una piedra de tropiezo, sino que sea la piedra principal en la cual usted está fundamentado y paradito, para que todo lo que dice la Escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, sea su sustento, sea su comida, sea su diario para todo. Bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usted no puede quitar eso de la Biblia, perdóneme. No lo puede quitar y ahí está. Medite. En Josué 1:9 dice, no, ese Josué es una delicia, todo el mundo lo conoce. Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Pero sí que, si guardas y haces conforme a todo lo que aquí está escrito. Aquí está escrito. No en los comentarios. ¿Qué quiero que usted aprenda hoy de Dios? Que Dios es eterno. Y que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso es lo que usted debe aprender hoy. Que si usted rechaza las Escrituras, está rechazando al mismo Dios. Por eso la Biblia es una sola. Y por eso tenemos que examinarnos y entender que primero, antes que cualquier otra cosa, es la palabra. Y que ese Dios bueno al que nosotros seguimos es eterno y que su palabra no cambia. Y que si Él dijo, así será. Y nosotros esperamos que así será. Por eso decimos siempre, ven Señor Jesús y ven pronto, amén, como dice Apocalipsis. Yo espero que usted también lo espere, así como lo espero yo. Que Él venga pronto por todos nosotros. Que por amor a los que no están todavía en su amor, en su venida, que ojalá que el Señor les dé oportunidad. Pero estamos esperando con ansias, por lo menos yo, que el Señor venga y podamos ir en su gloria a estar felices con Él para siempre. Ese debe ser el anhelo de su corazón. Por eso cuando yo le digo que se examine y que veamos primero la palabra es para lo mismo. Para que podamos saber si estamos siendo obreros aprobados o reprobados. Pero la buena noticia es que el Señor es tan misericordioso y tan bueno que Él nos da siempre oportunidades nuevas cada mañana como sus misericordias. Y si usted de pronto estaba en un momento difícil o confundido, de pronto estaba que tiraba la toalla como decimos nosotros, es el momento en que venga Jesús, a que venga ese Mesías bueno, prometido, a ese que el Padre dio, y nos arrodillemos ante Él para que alcancemos gracia para el oportuno socorro. Como dice la Escritura, póngase de pie por favor, vamos a orar. Que no encontremos en Él tropiezo, sino que encontremos en Él nuestra fortaleza para siempre. Y en su palabra, que es lo más importante. Mi hermano, yo lo invito a que medite mucho en su palabra, a que empecemos a estudiar la Escritura como